Pacheco Caret Basak, quien era miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Estrasburgo en Francia. Él planteó 3 generaciones en la clasificación de los derechos. Los primeros eran los derechos civiles y políticos. Los segundos, derechos humanos, los económicos, sociales y culturales. Y los terceros, que es el derecho de los pueblos y de solidaridad. Si ustedes revisan nuestra Constitución, así están organizados en el orden consecutivo. Los de primera, los de segunda y los derechos de tercera generación. Nosotros, cuando hablamos de derechos humanos de primera generación, pues estos corresponden al individuo frente a quién, frente al Estado o a cualquier autoridad. Cuando hablamos de derechos humanos, la persona tiene frente a sí a quién, al Estado o a cualquier autoridad que representa el Estado. Son aquellos derechos que conducen a la libertad del ser humano en todas sus acepciones. Allí hablamos del derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, el derecho a la libertad, el derecho al proceso justo, el derecho al asilo, el derecho, en fin, el derecho al matrimonio, en fin, un conjunto de derechos que están dispuestos en nuestra Carta Constitucional. Luego entramos a ver los derechos de segunda generación, y allí ubicamos los derechos de carácter social, los derechos económicos y los derechos culturales. Esos derechos también los ubicamos a nivel de nuestra Carta Constitucional, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos los encontramos entre los artículos 22 al 27. Allí los pueden observar de manera muy puntual. Inclusive los de primera generación están entre los artículos 3 al artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos. Ustedes agarran la Declaración Universal y se van del 3 al 21 y ahí van a encontrar los derechos civiles y políticos. Y los derechos económicos, sociales y culturales los van a encontrar en la misma Declaración Universal de Derechos Humanos entre los artículos 22 al artículo 27. Y ya luego los derechos también en la Constitución nuestra, por supuesto, los van a encontrar, porque cuando ustedes entran a la Constitución y revisan, encuentran en sus contenidos los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos económicos, los derechos sociales, en fin, allí consiguen toda esa gama de derechos reconocidos o fijados inicialmente en la Declaración Universal y posteriormente precisados de mejor manera en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También nosotros tenemos los derechos humanos de tercera generación dentro de esa clasificación, que tiene que ver con el derecho de los pueblos, el derecho de la solidaridad, en fin, un conjunto de derechos como la paz, el desarrollo, el ambiente sano, y nosotros también los encontramos dentro de nuestra Carta Constitucional. Entonces, esos derechos humanos están muy bien precisados en nuestra Constitución y ya sabemos cuál es el origen o precedente en el concierto internacional de la enunciación de esto, y es todo ese compendio de instrumentos internacionales. Ahora, hay unas características de los derechos humanos que vamos a ver de manera apresurada por razones de tiempo, por lo menos voy a proceder a señalarlas, y tiene que ver con unas características propias, que son aproximadamente 5 o 6 características, y quisiera que por favor tomaran nota al menos en el señalamiento de cada una de estas, a los efectos de poder luego en el desarrollo de la cátedra hacer una actividad con respecto. Los derechos humanos tienen unas características que son las siguientes. Primero, son inherentes, son universales, son inalienables e intransferibles, son absolutos, inviolables, imprescriptibles, irreversibles y representan una garantía en el ámbito de un Estado de derecho. En el artículo 19 de nuestra Constitución se fija
el principio de progresividad de los derechos humanos. Y allí dice el artículo: el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre los derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollan. Esos espacios, esas conquistas que ha logrado la humanidad en materia de derechos humanos son imposibles de regresión. De allí el principio de progresividad. Nosotros en nuestra Constitución también tenemos la imprescriptibilidad del ejercicio de la acción penal con respecto a los derechos, a los delitos cometidos en perjuicio de los derechos humanos. Entonces, quería inicialmente, mejor dicho, en esta clase de hoy, hacer mención de ello porque casualmente la cátedra en su unidad 3 fija todo lo que son los principios, el concepto de derecho humano, los principios, los derechos civiles, políticos, todo lo que hemos señalado, los deberes del ciudadano frente a esos derechos humanos, y consideré importante manejar ese tema a nivel de la presente clase síncrona. Nosotros estamos en la unidad 2 a partir de hoy. Yo les pido, por favor, empecemos a revisar el material, a leer el material de la unidad 2, porque a partir de mañana van a observar en el aula una asignación que deberá ser cumplida la próxima semana. Un trabajo, voy a asignar un trabajo allí, no le voy a decir de qué se trata en este momento, pero lo van a poder visualizar a través del aula. Y yo les pido el mayor empeño, la mayor fuerza posible para poder hacer los trabajos de buena manera en el tiempo fijado. Esta cátedra de hoy tiene que ver, esta clase de hoy tiene que ver con la unidad 3, y ya después de la próxima semana estaré adjudicándoles a ustedes una tarea también propia de esta unidad. No sé si tengan alguna pregunta en este momento para poder darle respuesta. Agradecerle a ustedes la presencia en nombre del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y del mío propio como facilitador de la cátedra Introducción al Derecho Constitucional. Les cedo la palabra a quienes deseen intervenir. A su orden. Linda. Profe, una pregunta. Hablando desde el punto de vista de la pirámide de Kelsen, todos los pactos, convenios suscritos por Venezuela estarían en la parte legal, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Sí, fíjese una cosa. Cuando hablamos de la teoría de Hans Kelsen, nosotros ubicamos en la pirámide la Constitución. Y debajo de la Constitución ubicamos el bloque de constitucionalidad, que son los pactos, acuerdos y convenciones en materia de derechos humanos. Y debajo de ellos encontramos las leyes orgánicas, luego las leyes ordinarias, las leyes especiales. Entonces, cuando la Constitución no fija de buena manera algún derecho, y por el contrario el bloque de constitucionalidad a nivel del Pacto de Derechos Humanos lo regula de mejor manera, nosotros aplicamos por mandato expreso del 23 de la Constitución el pacto en Venezuela a través de los jueces. El juez puede hacer uso del pacto o de la norma internacional ratificada por Venezuela y hacerla valer con la misma jerarquía de la Constitución. Por eso yo les digo que el pacto, para mí, si esta es la Constitución, yo ubicaría el pacto como parte extensiva de nuestra Carta Constitucional. La norma suprema de nuestro país es la Constitución, pero en aquellos asuntos que fijen mejor tratamiento en materia de derechos humanos con relación a nuestra Carta Constitucional, pues prevalecerá el pacto de la Convención, pero en la jerarquía propia que tiene nuestra Carta Constitucional. No es que el pacto está por encima de la Constitución, sino que es parte extensiva de la Carta Constitucional venezolana. Muchas gracias. A su orden. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, yo quiero despedirme de ustedes, agradecidos por la paciencia, por la espera, y bueno, nos encontraremos en el aula virtual. No nos despeguemos del aula. Por favor, revisemos el aula todos los días, cumplamos con las actividades. Cualquier inquietud que tengan en el aula tienen la posibilidad de enviarme mensajes y de darle respuesta. Entonces, continuaremos ya a través del aula dinamizando para que ustedes puedan fortalecer el conocimiento en el ámbito del derecho constitucional. Feliz tarde y que Dios los cuide a todos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. A su orden. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Feliz tarde para todos. Igualmente. Que descanse, profe. Gracias.